Muy buenas tardes, feliz martes, feliz de las brujas, happy Halloween, trick or treat. Espero que se encuentren muy bien. Si van camino a sus hogares, pues que lleguen sanos y salvos. Y mucha paciencia si tienen que estar en los tapones. Pues bienvenido a Río Piedras Cultural, transmitido desde la Torre Mágica. Y pues vamos rapidito con un pequeñito trasfondo de Río Piedras. Se estableció en el año 1714 como El Roble. Lleva el nombre de Río Piedra desde el 1823. Es sede del campus de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra desde el 1923. Por muchos años fue su propio municipio, pero ahora es parte del municipio de San Juan. Aunque es parte del municipio de San Juan, se le conoce cariñosamente como Río Piedra. Pues aquí, pues, ok, pues vamos aquí rapidito con el calendario de actividades para esta semana, este martes 31 de octubre hasta el lunes 6. Y entonces hoy de 11:30 a 6 en el centro de edición, sí, en el centro de edición Halloween, desde las 11:30 de la mañana hasta las 6 en la sala de proyección del centro universitario. En el Boricua, martes de bomba y plena, desde las 9 de la noche. Mañana miércoles, documental y conversatorio El accidente feliz, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, desde el teatro de aquí del recinto de la Universidad de Puerto Rico. Redescubriendo el río en un tesoro nacional, antiguo acueducto de Río Piedras, desde las 10 de la mañana hasta las 11:30 en para la naturaleza.org. El jueves, sexta feria de cómics del sistema de bibliotecas, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el vestíbulo de la biblioteca José M. Lázaro. Viernes 3, taller de la sensibilidad de identidades trans y no binarias por Esayol Ortiz Rivera, 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía en modalidad virtual. Sábado 4, redescubre el río un tesoro nacional, acueducto de Río Piedra, 10 de la mañana a 11:30 de la mañana. Domingo 5, conducta adictiva, una mirada transdisciplinaria, 8 de la mañana a 5:30 de la tarde, anfiteatro número 3 de estudios generales. Y el número 6, conferencia Writing Critical Biographies, Theories and Methods, 10 de la mañana al 12 del mediodía, en el salón REB 238, en la Facultad de Ciencias Sociales. Ok, entonces retomamos la historia de Río Piedra. Pues el campus de la universidad fue establecido en el 12 de mayo de 1903, con fondos que eran de la Escuela Normal Industrial, y es de los campus más grandes de la isla. Y es una actividad importante para la economía de aquí de Río Piedras. Entonces, el municipio Río Piedras pasó a ser parte de San Juan desde el 1 de julio de 1951. Buenas tardes, ¿cómo Dale, están a ustedes? Aquí ver si estoy me con, animo. con Carlos. Eh, Podemos en esta tarde poder hablar de temas de libros, de muchos libros conocidos, del tiempo que nosotros llevamos en el mundo de los libros, la oportunidad que me ha dado estar en el mundo de los libros desde los 19 años hasta ahora, la experiencia de ese periodo largo de tiempo conociendo escritores, lectores, promotores, editores de Puerto Rico
Rico y de otras partes del mundo, que me ha dado la oportunidad de conocer tanto. Y esa experiencia, pues, la tenemos aquí, latente en la mente, en la actitud diaria de trabajo, cuando visitamos diferentes países en las ferias, conversando con escritores en Argentina, en México, en España. Me ha dado la oportunidad de ampliar mis conocimientos del libro y del mundo de la industria del libro en las áreas de las promociones y de la distribución. Ha sido muy importante para mi carrera y he estado, que esa misma experiencia la he utilizado aquí en el ámbito de Puerto Rico. Y son muchas las anécdotas que tengo sobre esos episodios, ¿verdad? Eh, que hemos tenido en la Feria del Libro de México, cuando Puerto Rico fue invitado especial y nos reunimos bastantes escritores de Puerto Rico conjuntamente con escritores de otros países de América y de España. Los coloquios de los escritores y de los poetas que se dieron allí y las diferentes anécdotas que ahí fuimos acumulando, que hemos acumulado en esos episodios. Por decir algunos, pues la experiencia que tuvimos en México con los poetas y escritores de Chile, que nos sentamos en una mesa a conversar sobre Puerto Rico y sobre Chile. Y estuvo presente también Rodríguez de Puerto Rico, Edgardo Rodríguez, en esa coloquio, en esas tertulias que tuvimos por allá. Y en el caso eso fue en México, en Guadalajara, que fue muy bonito ese tipo de experiencia y conocer a tanta gente que a veces a uno se le olvida. Y en el caso de Argentina, con el grupo que formó la expresidenta argentina del quehacer cultural, y nos invitó a reunirnos no solo con escritores de literatura, sino con personas que trabajaban en cine y en la creación de obras de teatro y cinematógrafos de América Latina y de Europa, que nos reunimos una vez más del sur. Una experiencia maravillosa que tuvimos allí en dos ocasiones y un auspicio muy grande que se le dio a través del Mercosur a la industria del libro en Argentina, que de ese proyecto Argentina aumentó su producción literaria en un 12% en relación al Producto Nacional Bruto de Argentina. Y quizás nosotros queríamos que algo como eso sucediera en Puerto Rico, pero a nivel nuestro, ¿verdad? Y con nuestros propios elementos, pero tampoco se ha dado ni se dio que las instituciones de gobierno que manejan la industria de la cultura se podrían interesar en que la cultura puede ser mucho más de lo que se está haciendo y puede aportar mucho más a la economía del país que lo que se está aprovechando o que se ha aprovechado en este tiempo. En el caso de Puerto Rico me parece que sería importantísimo que nosotros pudiéramos proyectar la creatividad como una industria en todos los niveles y en diferentes formas que podría abarcar todo el conocimiento y podríamos tener un impacto importante en la economía de Puerto Rico, utilizando como punto de lanza lo que son las industrias culturales. Vamos, pues muy interesantes esos puntos. Y dígame, Hernando, ¿cómo fue así, si se acuerda, su primera memoria así que le hayan regalado un libro, su interés por la lectura? ¿Qué fue? Bueno, interés por la lectura viene desde pequeño, cuando estaban aquellas famosas bibliotecas ambulantes que iban
por los pueblos. Yo estudiaba en una segunda unidad en el campo y esa biblioteca ambulante llegaba hasta allí cada cierto tiempo y me permitía coger libros allí prestados y leer la parte de lo que se daban en las clases. Y de ahí seguí con ese interés por la lectura. Y luego cuando mis hermanos mayores vinieron a la universidad, pues también se llevaban los libros de aquí, de la universidad, y especialmente de la Universidad de Puerto Rico. De tal forma que esos libros ya yo los leía anticipadamente. Cuando yo ingresé a la universidad, gran parte de todos esos clásicos ya yo los había leído. Y me permitió pues prepararme mejor y con anticipación a lo que venía a ser la vida universitaria. Por ejemplo, un libro que me impactó, que me entusiasmó mucho fue de Gordon Lewis, Puerto Rico, Poder y Libertad en el Caribe. Es un libro que tiene 900 páginas. Y yo en mi cuarto año me puse a leerlo y no estuve tranquilo hasta que no lo terminé completo. Igual que los dos tomos de eh, historia de los partidos políticos de Puerto Rico de Bolívar Pagán, que también llegaron a mis manos en esos tiempos. Y los leí también antes de ingresar a la universidad. De ese libro en particular hice un trabajo para un profesor de historia, que estuve como 12, un mes, más de un mes dando la clase. El maestro, viendo mi entusiasmo en el libro, lo que hizo fue que se sentó a escuchar, porque parece que no lo había leído. Y yo esos dos tomos los resumí completos. Todavía era estudiante de escuela superior. Y esa experiencia, pues, siempre la guardo. Y además de su carrera como librero, ¿había hecho algún otro tipo? ¿Había trabajado en alguna otra industria? Bueno, yo había trabajado, mientras era estudiante de escuela superior, trabajé hasta una barra. Sí, y también trabajé en la Central Lafayette. Ok. Siendo estudiante, tenía 17 años. Estaba prohibido, pero nos colamos para trabajar en la molienda de caña, en el proceso de, de molienda de caña, especialmente en el área en la noche había que preparar los paquetes de caña para que fueran a la molienda y había que soltarle las cadenas con una pata de cabra para que las cadenas fueran aladas por las grúas y la caña corriera hacia el canal de la molienda. Eso se llama la hamaca y la hamaca la llevaba hasta las cuchillas y las cuchillas las hacían pedazos pequeños y luego los molinos las morían para sacarle el jugo a la caña. Y ese proceso iba hasta por polea hasta la centrífuga, que ahí la centrífuga cogía esa sabrosura de la caña de azúcar, el jugo, y lo separaba los líquidos de la materia, Okay. de la materia gruesa. Okay, o sea que Y tuve esa experiencia y trabajé en tiendas y cosas de ese tiempo como estudiante. Y luego sí trabajé en la Universidad de Puerto Rico como estudiante en la librería en Calle. Tuve mis primeras experiencias y bastante anécdotas ahí. Voy a contar una que siempre la llevo. sí. Cuando llegaron los libros de Julio Cortázar, que ya teníamos el grupo cooperativo en Calle, yo visitaba aquí a Rivera la librería hispanoamericana y compraba esos libros que eran de vanguardia, recién llegados de Argentina, de Cortázar, y uno de ellos se llama Crónica de Fama, Cronopios y Fama. Cuando ese libro llegó a Calle, estaban algunos profesores de vanguardia también allí, pero que no eran conocidos, eso nadie lo conocía por allá, o en el campo, como diríamos. Y el título de Cronopios y Fama se pegó tanto
que tuve como 4 años, digo, que todo el mundo me decía Cronopio y no mi nombre, porque le parecía a los compañeros y a los mismos profesores de literatura, que era tan llamativo y tan creativo para ese tiempo, que se pegó. Y así hasta todavía tengo compañeros de ese periodo que nos encontramos y no me llaman por mi propio nombre, me llaman por Cronopio todavía, después de casi 50 años. Mira, interesante. Sí. ¿Y cómo pasó de ahí al concepto de la librería La Mágica? Con la ¿Cómo mágica, surgió? después de diferentes etapas en diferentes eh, empresas del libro, desde la cooperativa de libro que es mi origen y la única cooperativa de libro que se hizo en Puerto Rico. Pasé a trabajar acá con 2 corporaciones de libros en San Juan, aprendiendo, eso de aprender y continuar hacia otro lindero, que fue lo que me llevó a hacer las empresas propias. Pasé por la editorial Edil, pasé por Bertrand Alcántara y con mis propias compañías pequeñas, hasta que finalmente en el año 80, junto con otra persona, organizamos Best Book Center, que fue la primera compañía más grande que hice y que fue la que obtuvo la producción de distribución los libros de García Márquez en Puerto Rico, de la editorial Oveja Negra, en el año 80. 80, sí, por ahí, 82. Y en ese periodo tuve rol de 15 años trabajando con Best Book Center y con la distribución de libros al por mayor de diferentes editoriales de España, España y Colombia, y algo de México, y México también. Sí, México tuvimos bastantes importantes distribuciones. Pero la más importante en ese periodo fue la de Oveja Negra, porque García Márquez empezó en su apogeo como, como, como escritor de grandes ligas en el mundo, y tuvimos esa oportunidad de distribuirlo con las primeras grandes tiradas que se hicieron a través de Editorial Oveja Negra, hasta que se disolvió la asociación de Oveja Negra con García Márquez, por diferencias entre ellos y en la de esos libros. Ahí yo terminé la distribución también, pero los contratos se vencían. Y García Márquez tomó otro rumbo, ¿verdad? Y amplió su mira en la distribución con editoriales internacionales. Las primeras ediciones a través de Oveja Negra eran ediciones bien rústicas, que todavía hay algunas por ahí, pero luego cuando empezó la distribución en grande ya mejoraron bastante las ediciones y la calidad de esas ediciones. Hasta el punto que en el libro 12 cuentos peregrinos que publicó Oveja Negra, que fue el último libro que yo distribuí de ellos, y donde se vendieron una gran cantidad de ellos, se hizo una edición especial para Puerto Rico con el sello que nosotros usábamos, que era el sello de Best Center. Y de esa edición nosotros traímos 10,000 copias con ese sello. Y con un libro especial dedicado a cada librero. Se hizo uno para cada librero de la cadena de distribución de ese libro. Porque yo tengo el mío por ahí, tiene mi nombre impreso y está timbrado con mi nombre también. Y ahí se terminó la distribución que tuvimos con García Márquez. Ese libro de los 12 cuentos peregrinos, hay un cuento ahí que casi nadie que no lo ha leído, lo han leído, me imagino que sí, porque se le vendió muchas copias en Puerto Rico, que es dedicado a Puerto Rico. Es uno de los pocos que menciona García Márquez a Puerto Rico, a la isla, porque García Márquez siempre estuvo con el interés de venir a Puerto Rico, y lo más cercano que tuvo fue un viaje de paso, que hubo una parada aquí en el aeropuerto de San Juan, pero que no podía salir del avión, era hacer la parada y continuar, pero se quedó con el deseo de venir a Puerto Rico, porque también él quería que venir a Puerto Rico con un Puerto Rico libre.
y muchas veces logró. Ok. Pues, no Yo, sé, este, entonces, ¿cómo surgió lo de adquirir libros oh, antiguos? déjame pasarte un paso que pasé el paso de la creación de la librería mágica. Estábamos aquí en Río Piedra, en lo que es mi librería base también, que es Econolibro. Y surgió unas situaciones económicas buenas y decidimos comprar el local que tenemos en la mágica Mm, y establecer esa nueva librería en el 2003. Y remodelamos ese edificio completo y le pusimos como nombre Librería Mágica, mm, que se quedó hasta ahora. ok. Y entonces ahí, pues, ya desde antes de la mágica, ya yo compraba y tenía una cantidad de libros antiguos y ya había empezado a comprar bibliotecas antiguas desde Econolibros. Compré unas cuantas importantísimas. Eh, Desde que empecé a comprar libros antiguos desde que yo tenía Best Book Center en Santurce. Mm, Santurce nosotros tuvimos casi 10 años con el sello de Best Book Center y ahí empecé a comprar libros antiguos en pequeñas cantidades y quizás unidades pequeñas. Y cuando me mudé a Río Piedra, eh, en Econolibros, ahí empecé a comprar más libros antiguos y a comprar bibliotecas completas de libros antiguos. mm, Y una de las primeras grandes que compré fue la biblioteca de Leopoldo Figueroa, que murió y su nieta estaba a cargo de ese acervo de libros importantes y de todo lo que te dejó Leopoldo Figueroa, porque ella era la encargada, pues su mamá Patia Figueroa estaba enferma y su papá también. Entonces ya le dieron el privilegio de manejar ese, esos añejados libros de Leopoldo. Esa biblioteca tenía más de 20.000 libros. Esa la compré completa. Eso fue un trabajo grandísimo traerlos hasta acá, por la cantidad de libros. sí. Y ahí me entré de lleno. Y antes de eso tuve otra cosa grande que fue lo que se llama la biblioteca Voluntary Library. Estaba en Santurce, tuvo primero y de ahí se mudó a Puerto Tierra, que ahí fue donde murió. Y ahí ya esos libros, tenía también una buena cantidad de libros, bastante, se dañaron muchísimos libros ahí, porque no hubo acción preventiva ni rápida para salvarlos. Pero a pesar de eso, se salvaron muchos libros. Y se trajeron aquí al almacén que nosotros teníamos, donde ahora mismo está Norberto González. Ahí yo tenía el almacén de los libros antiguos. Ok, ok, Ahí hicimos, ahí pasó otra anécdota con el que fue con el doctor Pico, buscando libros y rebuscando libros, porque después, como eran tantos, todas las tardes nosotros nos metíamos 2 horas o 3 a revisar cajas y cajas de libros. Y en eso estuvimos revisando eso, parte de los libros que llegaron de Voluntary Library, que había una librería, al lado de parte de esa biblioteca de libros antiguos de Puerto Rico, que en una gran parte se habían dañado, pero sí pudimos rescatar otra parte significativa. Y estando con el doctor Pico y el doctor Rodríguez revisando libros, el doctor Pico revisando un tomo de las obras completas de Hostos, al abrir un tomo de eso, encontró incrustado en ese tomo una primera edición del libro de José Diego Sorana, intacto y sin romper. Eran de esos libros que venían antes, que no sé, que había que picarlos. ok, De las partes bueno, la última función de abrirlo, a ver, había que picar la cubierta del libro. Y ese libro estaba intacto, sin abrir y sin picar. Y ese libro es de Sorana, del 1888. Y estaba ahí. Y ahí hubo una polémica por
por ese libro entre el doctor Rodríguez y el doctor Pico, porque los dos querían el libro, pero Pico en su humildad se lo cedió al doctor Rodríguez. Eso, en un momento, y fue un momento medio tenso. Y yo estaba entre ellos ahí, yo, bueno, que decidan qué van a hacer, quién quiere los dos libros. Y finalmente el doctor Pico dijo, no, está bien, cógelo tú y yo. Y así se consiguieron libros del siglo XIX muchísimo. Y del principio del siglo XX, unas cosas preciosas. En esa biblioteca y en otras bibliotecas de personajes importantes de Puerto Rico, que sí se compraron como 5 bibliotecas grandes de ese tipo. Esperemos que ese libro no se haya perdido, que sufrió daño por huracanes. Y por último, sí, para terminar y para continuar en la línea de los libros antiguos, ¿cuál ha sido así el libro más antiguo que ha tenido en su, Pero de Puerto Rico colección? son libros de la mitad del siglo XIX para acá, pero también hemos tenido libros antiguos de otros países y de otros, o 400 años. Todavía tenemos algunos de España de ese tiempo, y por ahí debe andar un Nuevo Testamento en lengua germánica. Por ahí anda, que tiene más de 400 y pico de años. Y se llama la Biblia Gálica o algo así. Y también tuvimos un libro también de fuera de Puerto Rico, de España, encuadernado en piel humana. Eso también es un pequeño reportaje que se publicó en Colombia sobre ese libro. Ese libro pues causó mucha sensación entre la gente que lo vio y lo pudo observar. La piel humana parece como papel, pero no es papel, es un papel grueso, como tipo lana. No se podía tocar mucho ya porque estaba en mucha antigüedad. Y también alrededor de 400 años. Ese estuvo aquí con nosotros, o está por ahí. Ese todavía anda aquí en Puerto Rico, está con nosotros por ahí. Otra experiencia importante que ha sido en el mundo de los libros antiguos, son unas cuantas. Fue la biblioteca de un personaje que ya murió también, que se había especializado en la astrología, en los estudios de astrología y de los libros de masonería. Esa biblioteca, ese personaje que consiguió una cantidad importantísima de libros importantes, no son libros bobos de esos que a veces vemos por ahí, y de estudios profundos de esa materia. Y ahí conseguimos libros también desde los 300 años, 400 años, y 200 y 100 años. El siglo XIX tuvimos bastantes libros. Ese señor se especializó en esa materia y se especializó en hacer cartas astrológicas y ofrecer cursos de esa materia en Puerto Rico. Ese es un personaje de origen inglés, de su familia originaria de Inglaterra, pero se habían venido fijados primero en Costa Rica. De Costa Rica viajaron a Nueva York, y de Nueva York ese descendiente de ese grupo vino a Puerto Rico porque era especialista en la cuestión de seguros, con una compañía que se dedicaba a seguros en el Caribe. Y de ahí, pues, la anécdota importante de ese particular es que el señor se había casado con una joven puertorriqueña muy linda, por cierto, y era modelo para una línea aérea de ese tiempo. Pero tuvieron que ellos querían tener hijos y no eh, eh,
y ella salió embarazada, pero ella le dio lupus. Y las mujeres que tienen lupus, por lo general, no pueden tener hijos. Y murió el hijo y recién nacido sin nacer, y también murió la joven. Y de ahí él tomó la decisión de dedicarse a estudiar la astrología, buscando un porqué a la muerte prematura de su esposa y de su hija. Y de ahí se dedicó el resto de su vida a estudiar profundamente, un estudio largo de esa materia. Eso me lo tuve en unas conversaciones que tuve con uno de sus amigos, que conocía todo ese bagaje de lo que ahí pasó, y que me transmitió esa información también a mí. Cuando yo adquirí esa biblioteca que tenía como 6.000 o 7.000 libros. Esa biblioteca estuvo guardada en un edificio de condado. Estuvo bien guardada, por eso se preservó bastante bien. Ok, ¿y cuál es el nombre de este? Ese es el señor Carlos Lardé. Ok, Es para la historia, Carlos Lardé. Y esa fue otra experiencia chocante en el mundo de los libros. De Puerto Rico, de autores, de escritores famosos de Puerto Rico, o unas cuantas, ¿verdad? Porque en la biblioteca de este señor que le di al principio, había una colección de los libros de José Diego, inédita, preciosa y encuadernada, guardada, bien guardada. Eso también vino ahí en, en la biblioteca de Leopoldo Figueroa, que en su tiempo era independentista. Él fue secretario de Diego a los 17 años o 18 años. Y de ahí claro, estuvo trabajando con De Diego y después con los masones. Y luego se retiró, parece que de lo que era independentista, y se convirtió en estadista. Pero es una persona respetada independientemente de lo que pensó luego políticamente, porque toda la gente que me ha hablado de él dice que era una persona muy seria y muy educada y preparada. Fue médico ginecólogo y fue abogado, y era una persona negra, que no menciona como negro, pero era una persona negra que se distinguió en la política y en la medicina. interesante. Eh, ¿Y alguna vez ha querido publicar un libro, sea de Libro, anécdota o pero historia lo he ficticia? pensado, quizás más tarde publique algo sobre trayectoria y experiencia, anécdotas, relación con escritores y viajes que se han hecho. Eso en el futuro no lo descarto que se pueda hacer. Ok. Y Sí, también eso es un dato que me recuerda aquí el compañero. Nosotros empezamos a publicar libros rudentariamente desde los años 80. Hicimos como 2 libros. Hicimos un libro de plomería, un amigo mío, que se vendió completo porque hacía falta un manual de plomería. Y después hice otro libro de política de los 7 años de Moyun Marín, de otro autor de Arecibo, que ahora fue segunda edición. Y así periódicamente publicábamos algunos libros hasta que después creamos lo que es las Ediciones Mágicas, que empezó más recientemente y que es la que estamos utilizando ahora como sello editorial. Hemos estado publicando bastantes libros de autores puertorriqueños, y hemos adquirido una cantidad también de derechos de autor que estamos desarrollando, y que en un futuro, especialmente a fin de año y para el próximo año, esperamos que salgan bastantes libros de autores puertorriqueños que tenemos en proceso. Importantísimos títulos. Esperemos que así sea. ¿Y por qué el nombre La Magia? Librería La Magia. O sea,
La mágica. La mágica pues empezó buscando en mi memoria y cómo se podía proyectar una librería y hablando con diferentes personas, alrededor de nosotros, mi familia, mi esposa, escritores, lectores, viendo un nombre que fuera atractivo, abarcador, representara un pensamiento de lo que es un libro, del contenido de los libros. Y al fin y al cabo nos quedamos con la mágica como nombre, porque el libro tiene magia, el libro tiene dentro de sí esa cualidad que te puede llevar a muchos sitios, te puede transportar por el mundo entero como la magia hacen, los mágicos hacen. Y no es la magia de hacer trucos, no es la magia de engañar, es la mágica de aprender, de enseñar, de ampliar el conocimiento humano y de ampliar las metas que uno pueda tener. Esa es la magia del libro que te lleva a través del mundo y te lleva a proyectar tus ideas, tus pensamientos, las ideas y pensamientos de otros, las discusiones entre los creadores que nos permiten ver más allá de lo que de a veces que lo que vemos a veces nosotros mismos en un libro. Y son los creativos que logran hacer a través del libro esa magia que nos transporta y nos lleva con diferentes caminos y diferentes aprendizajes. Y pueden haber todos esos aprendizajes que también a través del libro los pueden unificar y hacer otra cosa que puede ser mágica, que puede ser mágica. Un escritor que escribe de una cosa, se une con otro que escribe de otra cosa y hacen tremenda mezcla que se convierte en una magia del libro. Ok. Ok. ¿Cómo, y para ir terminando, cómo compararía el Río Piedra al que viniste cuando estudiaste con el Río Piedra pues de Bueno, estos últimos Río 15 o Piedra 5 de los años? años 70, que fue cuando yo llegué aquí, es una variante de un pueblo pequeño. Ese centro comercial que había en Río Piedra, ese centro urbano y semiurbano, porque compaginaban lo urbano con la gente que venía de los barrios, de los alrededores de Río Piedra, de los otros pueblos pequeños que habían cerca de Río Piedra, y se, se concluían aquí a través del comercio, de las librerías, de las universidades. Pues era también una cosa mágica. Era y había mucha menos malicia, había un pueblo inocente y una comunidad que se comunicaba de esa forma. Ahora, hasta ir caminando poco a poco, eso ha ido cambiando, cambiando en la forma como hablamos, en la forma que nos comportamos, en las tragedias que hemos pasado. Y entonces, pues, ese periodo de los 70 al 2000, por ejemplo, se transformó drásticamente después de los 2000 para acá. El tren, sin el tren viejo que ya no estaba, con el tren nuevo que ya llegó y nos resolvió eh, las personas que vivían en Río Piedra y los que llegamos a Río Piedra luego, que formamos otros vínculos, otras formas de ver y aprender de lo que había aquí, porque los que venimos de otros pueblos pequeños a Río Piedra, que es como la ciudad, pues nos cambiaba la vida también. Y entonces, pero también nos sentíamos como un pueblo pequeño en el centro urbano de Río Piedra. Yo no uso la palabra de casco urbano porque me parece que le da una denotación negativa y siempre utilizo el centro urbano de Río Piedra. Y ahí pues nos encontramos mucha gente que venía de los pequeños pueblos, de otras ciudades y con la universidad.
porque la universidad ha sido esencial en lo que es Río Piedra. Y entonces se le daba un aspecto pueblerino, universitario, comercial, de relaciones día a día, que daban el aspecto que estábamos teniendo una vida como si estuviéramos en nuestro propio pueblo de origen. Hasta que se fue cambiando, se eliminó pues, lo que es Río Piedra como pueblo, como unidad municipal, que ya dejó de ser municipio a partir de los 50 y pico, a mitad de los 50 para acá. Pero ese periodo todavía de cambio, de quitarle el nombre de municipio y convertirlo en un barrio de la capital, eso fue un periodo que tardó muchos años y que todavía dura. Todavía la gente de Río Piedra se siente gente de Río Piedra, no se siente gente de San Juan. San Juan es otra cosa, Río Piedra es otra cosa. Y todavía se mantiene ese origen de pueblo de Río Piedra. Aunque haya cambiado muchos aspectos, porque los cambios son inevitables. Y ahora mismo la universidad también ha cambiado. Y la gente ha cambiado, pero hay mucho interés que en Río Piedra se mantenga como unidad y como centro, vamos a decir, como centro histórico y como centro educativo más importante de Puerto Rico. Eso es lo que estamos todos luchando, que se mantenga. Okay. Pues, Preguntarme por qué. hay presentaciones pendientes. Sí, después sí, vamos aquí en la torre, que en esta otra parte que abrimos de lo que es la mágica, la torre mágica, como le hemos dicho, y allá en la mágica estuvimos haciendo actividades hasta poco antes de la pandemia y de las tragedias que se han pasado, que no quiero ni mencionar. Pues ese periodo ha sido bastante dificultoso para las librerías por el tiempo que estuvimos cerrados, por el tiempo de la pandemia, por el tiempo de las tormentas, huracanes y otros embates, tanto no naturales, también embates humanos que han hecho lo que tienen que hacer. Pues ahora se están otra vez volviendo, digo, ya hace unos cuantos meses hemos empezado a hacer las presentaciones de libros, los coloquios, las discusiones públicas, las discusiones de obras de todo tipo. Y ya tenemos un programa de actividades culturales, que lo hacemos aquí, lo hacemos en La Mágica, lo hacemos en conjunto con otras instituciones y otros grupos culturales, que nos reunimos aquí con los poetas, con los escritores, con los creadores de muchos tipos, con los libros de niños, con la gente que escribe libros sobre niños o para niños, también aportando su granito. Pues estamos empezando a volver a crear la tradición de Río Piedra, de la discusión pública, la discusión cultural, la discusión teatral, la discusión novelística, poética, y de profesores comprometidos con esto, la discusión que empezamos, de la discusión filosófica de temas, empezamos a desarrollar grupos compañeros filósofos que interesan y que se discuta la filosofía también. Pues en ese camino estamos ahora mismo y esto es parte de lo que estamos haciendo. Esta entrevista pues es parte de ese deseo, ese interés que, que se vuelva y se continúe, porque realmente nunca estuvimos ausentes, siempre
hicimos actividades sin luz, con luz, hicimos una primera actividad con velas hace un tiempo atrás, aquí mismo, sí, con Hacho. Hicimos una obra de teatro también, mientras estábamos sin luz, también se hizo una actividad así. Ok. Y ¿algún mensaje tenga que decir para de qué manera fomentar la lectura y cualquier persona que no se atreva a escribir, que quiera No, publicar? eso es, la verdad, el deseo de leer, de escribir, de seguir publicando, de seguir discutiendo las novelas, los cuentos, la literatura, eso no se ha acabado. Eso está vivo en una gran cantidad de gente y en la población. Tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir dialogando, tenemos que seguir creando y creando con cosas diversas y diferentes para que se amplíe ese círculo de amor a la lectura y a los libros. Tenemos mucha gente que está trabajando en club de lectura, club de libros, personas adultas, personas mayores. Tenemos más de 20 círculos de lectores a través de la isla, escribiendo, leyendo en grupos y de gente adulta. Así que con esa gente adulta y con los muchos jóvenes que veo que llegan aquí a la librería y deambulan por el Río Piedra en busca de libros, vamos a continuar a que esta tradición de lectores continúe. Sí. Aquí en la Torre Mágica tenemos una gran variedad de material, desde los libros modernos, libros antiguos, libros de niños, libros de los cómics, tenemos muchos cómics, material de libros en inglés, libros de autoayuda. Los libros antiguos que tenemos en la Mágica están ahora aquí en la Torre Mágica. Son cientos de libros que ayudan a los estudiantes de doctorado, maestría, historia, filosofía y literatura a preparar sus trabajos para sus cursos. Están disponibles aquí. Tenemos muchísima gente buscando libros para sus tesis, para sus tesinas, para sus investigaciones de diversas cosas. Ahora mismo hay unos cursos sobre algunos escritores puertorriqueños que todos están aquí y han venido un grupo de estudiantes muy buenos a buscar esos libros para hacer sus trabajos de investigación. Así es que los invitamos, tanto en psicología como en historia, como en filosofía, como en educación, eh, eh, que hay mucho material y todo el tiempo estamos adquiriendo y buscando libros para esas materias. ¿Perdón? Bueno, sí, también tenemos una actividad con vino, Okay. que usted va a venir aquí a la librería. Bueno, long plane. Sí, también. Y se le va a dar una copita de vino a todo el que nos compre un libro los jueves en la noche. Y también tenemos los discos de vinilo que están por ahí por montones. Vengan a verlos, se distraigan. Tenemos una máquina para reproducirlos y escucharlos. Es que los esperamos. Pues, muchas gracias por esta entrevista aquí en Río Piedras Cultural. Placer haberlo oído, espero que sea la primera de muchas. Y al público, pues muchas gracias, tengan buenas tardes y que lleguen a su hogar. Una buena semana, nos vemos. Buenas tardes. Que Buenas vivan los tardes. libros. Vivan los libros.